días, buenas tardes para muchos que nos están ya acompañando en este 25º aniversario. Voy a quitar aquí el sonido de mi... Ya está, ¿verdad? ¿De dónde se oye? Es cuestión técnica, ya, ahí está. Bueno, pues les decía que bienvenidos, bienvenidas sean todas ustedes. Creo que ahí hay una cuestión técnica. ¿Ya está? Ya. Bueno, perdón, cuestiones técnicas. Ahora sí, bienvenidas y bienvenidos al 25º aniversario de Fomento a la Lectura, Lectura y Felicidad, que se encuentra en el marco de la FIL 41 que se está llevando a cabo no solamente en la Ciudad de México. Tenemos esta idea de chilanguizar este tipo de eventos para que llegue a todos lados. Asimismo, les comento que en 20 estados se está llevando esta Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, así como en algunas subsidiarias del Fondo de Cultura Económica en América Latina. Y bueno, pues vamos a continuar este día que es el cuarto día y último día del seminario con una de las voces importantes que podemos tener para hacer y trabajar y pensar el fomento a la lectura, que es la maestra Luisa Huertas. La maestra Luisa Huertas es actriz, es actriz desde hace 46 años, ha sido una gran difusora de la promoción de la lectura, de la gestión también de todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Ha sido actriz en cine, televisión, radio, en fin, en muchos espacios, pero sobre todo es una gran figura en el teatro donde la vemos, la podemos ver, la podemos seguir con todos esos personajes a quienes les da vida. Y cómo no, ahora fundadora de CEU Voz, directora de CEU Voz, y pues, bueno, pues esta es una escuela donde se estudia todo lo que es el aspecto de la voz y la difusión. Bienvenida, maestra Luisa Huertas. ¿Qué tal, Norma? Primera lección, a ver esa pronunciación. Huertas. Es Huertas. ¿Yo dije Huerta? No, dijiste huertas, pero alarga tantito la S. Huertas. Huertas. Ah, ok. Primera lección, gracias. Pues sí. Sí, porque vamos a hablar de lectura en voz alta. Y para leer en voz alta se requiere una buena articulación, una buena dicción, pero no comencemos por dar lecciones. Vinimos a charlar, vinimos a encontrarnos, vinimos a comentar todo lo que tiene que ver con nuestra lengua, con la lectura. Y dirán ustedes que qué raro nombre, volar con los pies en la tierra. ¿Y eso cómo se hace? Isra, ¿a dónde tengo que ver para que se vea que estoy viendo a los espectadores? ¿A la cámara? A la cámara, maestra. Ahí, justamente, ahí está mirando a todo el mundo que está conectado. Hola. Es que veo los cuadritos, pero luego me han dicho, es que, ¿a quién le hablas? Les hablo a... Buen punto. Conectados. Buen punto. Sí, entonces, ¿por qué volar con los pies en la tierra? Cuando tuve el honor de ser invitada a esta charla por el Fondo de Cultura Económica, dentro del marco de la feria, estuvimos discutiendo, bueno, de qué vamos a hablar, no sé qué, y hablando de un muy modesto libro que escribí, que es este, se llama Volar con los pies en la tierra. Tiene un subtítulo, Manual sencillo para guiar un proceso de lectura de comprensión en voz alta. Es un libro fácil de leer, pero les puedo decir que fue inspirado por dos cosas. Uno, porque fue una frase que yo les dije a unos muchachos muy jóvenes con los que estaba platicando de la importancia de la lectura.
La verdad, no recuerdo en qué marco, pero incluso había chicos de esos que dicen por ahí que son chicos medio desviados, que andan metidos en cosas raras. Y entonces, pues como se decía en mi época y hasta la fecha, creo, les dije, si quieren volar, lean. Si leen, van a poder volar con su imaginación a cuanto país quieran, a cuanta situación quieran, a estar junto a personajes entrañables. Van a aprender muchísimo, van a viajar, van a viajar. Y entonces, cuando hice este manual, y les voy a contar por qué lo hice, tuve el privilegio, porque fue un privilegio, de dar un taller en el Faro de Oriente, un taller de comprensión de lectura. Fue un grupo hermoso de, no recuerdo si casi 30 personas, entre los 26, 23 y los 72 años. Así que había un arco muy amplio de edad, de quehaceres, había de todo. Había un bailarín, había un actor, pero eran los únicos. Eh, Eran amas de casa, era un chef vegetariano, era una dentista, era un abogado, en fin, trabajamos todos los lunes puntualmente durante cerca de 6 meses. Fue bellísimo y entrañable. Descubrimos juntos muchas cosas. Este libro, y en general, siempre que doy clase, les digo que llevo 39 años siendo docente de actuación y de expresión verbal ante todo. Pero, para empezar, ustedes dirán, ¿qué es eso de expresión verbal? Pues eso, cuando hablamos, el cuerpo se puede expresar de muchas maneras. Se expresa con la vista, se expresa con las manos, se expresa moviéndose, eso es la danza. Se expresa, el arte es la expresión de los artistas, se expresan pintando, haciendo música, tocando música, en fin, todas las artes. El cine es la expresión de un guionista, de un director. Los actores nos expresamos en las obras de teatro hablando la mayor parte de las veces y utilizando nuestro cuerpo. Eso es lo que yo explico desde el principio de mis talleres. La expresión verbal se refiere a la expresión a partir de la palabra, porque hay muchas maneras de expresarse. Si yo los veo así, dirán, ahí esta señora está enojada. O si yo los veo así, con toda la expresión facial, además de la sonrisa, pues dirán, ay, miren, parece amable. En fin, hay muchas maneras de expresarse, pero lo que nosotros trabajamos para el teatro es la expresión verbal a partir de la palabra. Pero, ¿qué requiere eso? Ah, esperen, cuando terminé el taller, pensé que había sido una experiencia tan rica que había que ponerlo en papel, en blanco y negro, para que pudiera ayudar muy modestamente. Por eso digo, es un manual modesto, eh, muy sencillo, pero que le pudiera ayudar a otros guías de lectura. Y ustedes verán, si lo encuentran en algún momento, por lo pronto solo hay en el CEU Voz. El CEU Voz quiere decir
Centro de Estudios para el Uso de la Voz. Se fundó hace 17 años. Bueno, ahí tenemos creo que unos poquitos libros, pero muy pocos. Este libro comienza con las bases mínimas de lo que es la respiración, que normalmente o más coloquialmente es llamada respiración profunda. Pero por diferentes circunstancias, por falta de conocimiento quizá, cuando nos dicen respire profundo, por lo general lo que hacemos es esto. Y esto no nos ayuda a respirar completo. La respiración con la que nacemos todos los seres humanos es la respiración diafragmática intercostal. Todos los seres humanos, quien haya visto a un bebé durmiendo o a su mascota, a su perro, a su gato, dirán, ay, solo se le infla la pancita. Bueno, no es precisamente la pancita, es el diafragma, que es un músculo maravilloso. Esta es la primera lección que yo trabajo en mis talleres. No lo trabajo así, lo trabajo de otra manera, pero les quiero proponer que ahorita no quiero que localicen el diafragma, pero les voy a pedir que cerremos los ojos un momentito, que pongamos las manos así, a la altura de donde está lo que le llamamos la panza, abarca un poquito de cintura y un poquito más abajo, ¿sí? Cerremos los ojos, respiremos suavecito por la nariz, el aire que entre tranquilamente y piensen que van a empujar sus manos con ese aire. Y ahora lo sacamos por la boca también suavecito. Vamos a respirar otra vez suavecito y a ver si nuestras manos se mueven hacia adelante. Y ahora sacamos el aire por la boca, suavecito, lento. Una última vez. Pintemos de color este aire. ¿De qué color? ¿Qué color nos gusta? Saquémoslo lento, lento. Y una última, por si quieren cambiar de color. Ahora exhalamos. Abrimos los ojos y suspiramos como si estuviéramos enamorados. Ah, A ver si nos cuentan en el chat. a ver, vamos a ver qué. Anótenos en sus experiencias, por supuesto que está recibiendo muchos saludos, que la admiran mucho, en lo que nos van comentando, qué sintieron, qué percibieron. Quiero mandar saludos a quienes están conectados en este momento, de Ayotzinapa, de la normal, de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Muchos saludos. Compañeros, siempre nuestra solidaridad, siempre, Siempre. siempre. Nos siguen faltando
y vamos a encontrarlos. Así es. Veracruz, Coahuila, Paraguay, Guajuapan, Estado de México, Morelos, Tabasco, Sonora, Texcoco, Tlaxcala, Guerrero, Guatemala, Nayarit, Baja California Sur, Monterrey, y siguen llegando, se siguen conectando. Les recordamos que también nos regalen un like y que nos compartan con sus redes sociales y con sus comunidades lectoras. Así que bueno, pues cuéntenos aquí a través del chat qué es lo que a partir de este ejercicio, qué es lo que sucedió. Así es, solo con una palabra, ¿qué sintieron? Dice Pragedis Hernández, hermosa sensación. Dice Leo Santiago, bostecé, súper rico. Muy bien. Buena tarde para volar. El bostezo es necesidad de oxígeno. Nos han enseñado que es de mala educación. No, cuando quieran bostezar, rico, bostecen, abran su boca de hipopótamo como la mía y bostecen rico. El bostezo es necesidad de oxígeno. Pastelópolis, qué bueno que estás conectado, Pastelópolis, que hace unos pasteles deliciosos, maestra. Dice Luisa Huertas, es Huertas. Luisa Huertas, y ya luego les vamos a platicar por qué es muy importante hacer esta diferencia. Luisa Huertas, maravillosa. ¡Ah, qué lindo suspiro! Me hiciste volar. Preguntan también ya por tu libro. En fin, sigan aquí. Relajación, dice Diana Medina, relajación. Aurora, tranquilidad. Eva García, mucha paz. Ros Ocampo, tranquilidad. Momento de relajación, paz. Dolores Guzmán, me encantó el suspiro. Me relajó de una manera increíble. Aurora, suspiros. Con estos se los paso, maestra, para que usted pueda continuar con platicándonos de esta experiencia. Muchas gracias por esos comentarios. Justo, una respiración diafragmática intercostal permite la relajación sin que relajarse signifique desguanzarse, porque eso no nos sirve para la vida diaria, no nos sirve para el trabajo, pero de veras, cuando estén en el trabajo, vayan en el transporte público, o tengan una situación de problema, recuerden esto, respiren. No sé si se dieron cuenta que sus hombros no subieron, practíquenlo a mover sus manos con el aire que entra, que se muevan hacia adelante. O pongan las manos acá. Así es. Y entonces eso nos da lo que nosotros llamamos relajación activa. ¿Por qué? Les explico. Porque el aire llega hasta el fondo de los pulmones, no se queda aquí, se limpia, se hace la transformación de los gases y entonces llega el oxígeno al cerebro a través de las arterias, se oxigena el cerebro y por la circulación del cuerpo, todo el cuerpo, pero sin desguanzarnos, al contrario, nos da energía. Bueno, esa es la primera lección del libro. Pero les cuento por qué fui a dar ese taller. Soy directora general del CEUBOS, justamente para, ¿cómo dijiste, Norma? Para chilanguizar. Chilanguizar. Deschilanguizar. Nosotros nacimos con la idea de Chilanguizar. deschilanguizar. Muy bien, una nueva lección, maestra, pues de las palabras nuevas. Deschilanguizar el conocimiento del trabajo vocal, de la técnica vocal y de la expresión verbal. ¿Qué es eso de técnica vocal? Son las herramientas, la principal es esta, la de la respiración diafragmática intercostal, y abarca una serie de ejercicios. Hay un maravilloso maestro mexicano, Fidel Monroy, que tiene toda una metodología
que le llama gimnasia vocal, a una serie de ejercicios que se hacen para mejorar la respiración, la resistencia, la articulación, la dicción. Es decir, si nosotros hablamos así, abriendo la boca, pues, ¿me entendieron? No, ¿verdad? No, Hay que abrir la boca y dirán, ay, maestro, es que usted tiene una bocota. Pues sí, yo de jovencita estaba bien acomplejada con mi boca, porque estaban de moda las boquitas. Pero ahora hasta pagan para tener mi boca. exacto. Yo también tenía ese problema, maestra, me sentía muy bocona, pero ahora mire, qué Mire, bonitas bocas. ay, sí, tenemos unas bocas muy bonitas. Ay, usted es preciosa. Entonces, articular, es decir, que la A, la E, la I, la O, la U tengan forma, porque si no, luego no se entiende lo que uno dice. Y si decimos, mi dedo, ¿tú qué? Me duele mi dedo. ¿Eh? Mi, me duele. Ah, tu dedo. O, ah, oye, me rascas aquí. ¿Eh? Me rascas aquí. ¿Qué? Que me rasques aquí. Ah, rascar. En fin, eso es articular. Y una buena articulación propicia una buena dicción. Entonces, cuando uno habla, pues se le entiende, ¿verdad? Eso es lo que enseñamos en el CEU Voz y muchas cosas más en cuanto a técnica vocal. El CEU Voz imparte eh, diplomado nombrado La sabiduría de la voz y la palabra diciente, con C de decir. Pero también digo, cuando aprendemos a comprender lo que leemos, también aprendemos a disentir con ese, es decir, a ser capaces de expresar nuestro pensamiento, nuestra falta de acuerdo, pero de manera articulada, pensada, no con enojo, sino disentir con inteligencia, disentir con respeto, con cortesía. Pero el diplomado es palabra diciente con C. ¿Qué es eso de la palabra diciente? Pues que dice, les ha tocado oír hablar a gente que habla y habla y habla y habla y habla y no dice nada interesante o no se comprende qué está diciendo. Bueno, Claro, sí. nosotros aspiramos a que nuestra palabra diga, sea una palabra diciente, que exprese. Y esto en todos los ámbitos en donde utilizamos el lenguaje. Entonces, esa parte es a la que llamamos expresión verbal, la que habla sobre cómo hacer que se nos comprenda lo que decimos. Decimos que al actor, pero yo considero que a todas las personas que somos comunicadores, por ejemplo, Norma, ¿oyen qué clarito habla? Eso es importantísimo para la lectura en voz alta o para hablar hasta con nuestra mamá, con nuestros compañeros, con el carnicero, con el chofer del camión. Óigame, bájeme de... ¿Dónde la bajo? Hay que hablar claro. Y para hablar claro hay una condición fundamental, pensar. ¿Por qué el libro se llama Volar con los pies en la tierra?
porque los animales hacen sonidos maravillosos, algunos, otros no tanto, otros que nos dan miedo, pero los seres humanos tenemos el privilegio de articular no solo aquí lo que decimos, con la lengua, los dientes y los labios, sino principalmente aquí. Aquí es donde se articula el pensamiento. ¿Qué es eso de articular el pensamiento? Pues pensar lo que decimos, pensar qué queremos expresar. Y muchas veces el pensar 3 segundos puede evitar que digamos tonterías o que lastimemos a alguien. Entonces, en la expresión verbal, les decía, yo les digo a los actores, cuando una persona va al teatro, ¿qué quiere? Pues escuchar al actor, que se le oiga, que se le entienda. Ah, ¿qué está diciendo? Pero sobre todo, que se le comprenda. Dirán que entender y comprender no es lo mismo. No exactamente. No son totalmente sinónimos. No me voy a poner a explicarlo. Solo voy a dar una frase y les pido, ojalá, vayan a un diccionario y busquen qué es entender y qué es comprender. Pero en un diccionario que ven ustedes allá atrás, esos libros blanco y negro, es un diccionario que escribió una maravillosa mujer, María Moliner. Y ahí encontré una frase en su descripción de comprender que me encanta y que expresa lo que para mí es comprender. Hacer nuestro el significado de algo, hacerlo nuestro, porque luego decimos palabras que ni sabemos qué quieren decir. Y para hacer nuestro el significado de las palabras, tenemos que comprenderlas. Y ahí llegamos al punto para poder expresar, para poder ser claros en nuestro mensaje, necesitamos comprender nosotros lo que vamos a decir y con eso hacerlo comprensible para los demás. Si esta condición no está cumplida, puede que medio nos comprendan, pero no van a comprender a fondo los que nos escuchan. Por eso es tan importante conocer las palabras, conocer el significado de las palabras para saber utilizarlas. O cuando yo tomo un libro para leerle a alguien, pues por lo general digo, a ver, ¿qué voy a leer en voz alta? Este cuento no me gusta mucho. A ver, ah, sí, este puede ser. A ver, le voy a dar una leída para saber de qué trata. Y de pronto me encuentro con una palabra que digo, ay, ¿qué es eso? Vayan al diccionario. Vayan al diccionario y busquen esa palabra. Y me dirán, híjole, no tengo diccionario en mi casa y no tengo tiempo de ir a la biblioteca. San Google. Y pónganse una aplicación de un buen diccionario. Puede ser el diccionario de María Moliner o el diccionario de la Real Academia de la Lengua o un diccionario para que puedan siempre buscar las palabras que no conocen. Y van a ver que para empezar por ahí, de pronto se nos abre un mundo cuando conocemos realmente
lo que quiere decir una palabra. Y entonces comprendemos, ah, por eso cuando yo digo que estoy enamorado, siento todo esto, pues sí, porque si buscas la palabra enamorado en el diccionario, te dirá que es un adjetivo calificativo, pero sobre todo que dícese de aquel que siente amor por alguien más. No sé cómo dice el diccionario, pero puede ser. Bueno, todo este trabajo es el que hacemos en el CEUBOS. Es una especialidad que iniciamos pensando, para empezar, en elevar la calidad de la palabra en el teatro, en los medios audiovisuales, en los salones de clase, desde maternal hasta la universidad, porque a veces hay maestros maravillosos que saben mucho, pero que no saben nada, o que hablan todo el tiempo así. Y entonces, a los 10 minutos de la clase, ya lo arrulló a uno el profesor, porque dice todo igual, al mismo volumen, en el mismo tempo, tiene, y con el mismo tono de voz. Y entonces, pues nos aburrimos y nos dormimos y ya no aprendimos nada. ¿Se me entendió lo que dije? No, y fue muy aburrido. No, sí se entendió, es que de pronto dije, estoy hablando muy bajito y sí, sí se entendió y se Sí se entendió, pero se oyó muy monótono y muy bajo, y, o sea, sí se escuchó lo que dijo, pero no, si fue se han muy tocado monótono. maestros de esos, yo tuve uno así, que es que era actor, bueno, era actor, pero en la escuela de teatro, imagínense que se ponía a leernos a Valle Inclán y entonces empezaba a leer, ya le, le encantaba escucharse a sí mismo y los estudiantes nomás nos íbamos aburriendo. Nada más se sentaban adelante unas chicas a las que les gustaba mucho el maestro. Yo pues estaba pero atrás y me dormía. Eso sucede. Eso segurito sigue sucediendo en muchas aulas. Exacto. Cuando no se escucha bien, no se entiende qué dice el maestro, y más cuando no comprendo nada de lo que está diciendo, ni siquiera puedo decir, oiga, maestra, no, me puede explicar bien ese concepto porque no lo capto. Ni siquiera podemos decir eso porque como no escuchamos bien y no entendemos, pues ni siquiera podemos preguntar bien a bien de qué se trata lo que nos están explicando. Bueno, todo eso lo enseñamos en el CEUVOS. Y el diplomado en la sabiduría de la voz y la palabra diciente con C es gratuito para todos nuestros connacionales, para todo mexicano, desde Baja California hasta Yucatán, desde Tamaulipas hasta Chiapas, atravesando por Colima, Veracruz, todo el centro. Para los 32 estados de la República es gratuito. Y dirán, ay señora, ¿tendrá usted mucho dinero? No, no, los actores no tenemos mucho dinero. Yo quiero mencionar esto porque se me hizo un hermoso gesto. Luis Miguel anunció que donaba 10 millones de pesos para la reconstrucción de Acapulco. Luis Miguel el cantante. Que por cierto, escuchen sus canciones, se le entiende cada palabra que dice, ¿Sí? ¿Es verdad? cosa ¿Es que no verdad? a todos los actores. Y saben que esas canciones de amor, esos boleros a los que él les ha vuelto a dar vida, no estoy promocionando al cantante, me gusta, pero no, digo, no es mi máximo. Pero
¿Por qué emocionan las canciones? ¿Por qué nos emocionan las canciones de los tríos de pronto? O de Jorge Negrete, o de Pedro Infante? Porque entendemos las palabras. Y entonces nos llega el sentimiento y nos dan ganas de cantarle eso a alguien más o nos aprendemos las letras, porque las entendemos. Dices, ah, no tengo nada contra el rock, ni contra el rock pesado, ni contra el rap. Lo único es que me gustaría entenderlo y comprenderlo. Es gratuito porque hay un artículo tercero constitucional que ustedes conocen. Y si no, vayan a la Constitución, búsquenlo. En México, la educación debe ser gratuita, laica y de calidad. A eso tenemos derecho todos los mexicanos. Y en el artículo cuarto constitucional, y eso se ganó hace relativamente poco, para unos 16, 17 años, el derecho a la cultura. Todos tenemos derecho a recibir y a hacer cultura. Ese es el trabajo del CEUBOS. ¿De dónde sacamos dinero? De donde podemos, compañeros, menos de actividades ilícitas, de apoyos que en algún momento nos daban las instituciones de cultura, tanto federales. Les tengo que decir que la institución de cultura de la Ciudad de México nos apoya desde que nacimos hasta la fecha con una cantidad muy modesta, pero nos apoya. Modesta para el trabajo que hacemos. En algún momento nos apoyó el INBA, como debe ser, porque el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura es el encargado de toda la actividad artística a nivel nacional. Nos apoyaron hasta 2015, que quién sabe por qué nos quitaron el apoyo. Y ese apoyo nos servía para pagar a nuestros maestros. A partir de 2015 hemos sufrido un poco más que de 2007 a esa fecha. 2006 que inauguramos. Porque no tenemos apoyos. Pero yo quiero seguir siendo fiel a la Constitución. Porque así como Luis Miguel puede donar 10 millones y un banco le va a dar el doble a cada peso que dé. Por lo tanto, bendito sea, va a haber 20 millones para la reconstrucción de Acapulco, que ojalá que sean bien usados. Sí les quiero decir que esas cantidades de dinero, la mayor parte de los artistas ni, ni nos las imaginamos. Quizá ni en toda la vida vamos a ganar eso. Yo soy parte de ese gremio que no gana millones. Y comencé a trabajar leyendo la plana a Norma, ya profesionalmente, es decir, a cobrar por actuar, en 1969. Es decir, soy actriz desde hace 54 años y docente desde hace 39. Pero no cobro esas cantidades. Pero hay algo que en el CEUBOS, a todos los compañeros que ahí trabajamos, Norma, tu jefe, ustedes los conocieron, es un equipo apasionado por esta materia. Y van a decir, ¿y cuándo vamos a hablar de comprensión de lectura y de lectura en voz alta? Perdón, esto es todo el contexto de esta charla. Por eso les estamos contando qué es el CEUBOS, para que comprendan por qué hacemos este trabajo, porque nos apasiona, nos apasiona. Y tanto el pequeño equipo administrativo, que son 5 personas, como nuestros maestros, por supuesto, cobran.
y viven de eso. Por eso necesitamos apoyos. Pero el diplomado tiene que ser gratuito para propiciar, para permitir que vengan compañeros de todos los estados de la República sin tener que pagar colegiatura. En algunos estados, y ya cada vez menos, las instituciones de cultura les ayudaban, o algunas todavía les ayudan con alguna cantidad mínima para que puedan pagar el transporte para venir a la Ciudad de México, alquilar un cuartito por ahí, comer y moverse en la ciudad. Ustedes dirán, ay, ¿y por qué no van ustedes a los estados? Compañeros, no podríamos llevar 32 diplomados a los estados. Lo hemos hecho en Tamaulipas, que fue maravilloso. Dimos 3 diplomados en las ciudades con más problemas de violencia, precisamente porque el arte y estas herramientas que damos ayudan a elevar el espíritu y nos ayudan a enamorarnos de la lectura, a necesitar leer para comprender lo que estamos aprendiendo. Por eso no se cobra el diplomado ni se cobrará. Yo espero poder dejar ese patrimonio, porque yo ya estoy mayor, pero hay maravillosos maestros que ahí vienen. Algunos incluso fueron estudiantes míos y hay un equipo administrativo, como les digo, apasionado por este trabajo. Elizabeth Zárate, Ramón Saburí, Liliana Martínez, en otros momentos nos han acompañado Memo, Yola, son las 5 personas que están ahí. Guillermo San Juan, pues no es Memo. eh, eh, a quienes nos apasiona esto y por eso aquí estamos. Y estamos aquí, en esta feria, en esta iniciativa del Fondo de Cultura Económica, para decirles que los invitamos a volar. Y para volar hay que conocer nuestra lengua. Y para conocer nuestra lengua, que además es muy importante, porque nos da identidad. Ustedes nos dirán, oye, pero en México tenemos muchas lenguas, no nada más el español. Efectivamente, es una maravilla la riqueza de lenguas originarias que tenemos. Mi hija es hija de purépecha y yo en mis actuaciones he tenido que aprender un poquito de rarámuri, porque así se llama la etnia, la de allá del norte, a las que les dicen los tarahumaras. No, esa es la sierra tarahumara. La etnia es rarámuri. Bueno, yo aprendí un poquito de rarámuri para hacer una obra de teatro. En alguna película he hablado un poquito de maya, que es maravilloso. En alguna otra película, ¿se acuerdan del zorro? Bueno, ahí decía unas frasecitas en náhuatl. Es decir, me ha tocado. El maya lo hablé en un embrujo de Carlos Carrera, este, La mujer que cayó del cielo, donde hablaba Rarámuri, y ahí sí, Parrafitos, es una obra de teatro maravillosa de Víctor Hugo Rascón Banda, un gran dramaturgo que hace 15 años falleció, pero maravilloso, y está basada en un hecho real. Comprender la lectura nos permite llegar a otro, comunicarnos con el otro. Y ustedes dirán, ay, ¿por qué no dices, y la otra, y el otro? Porque soy actriz de teatro. Aprendí y me gusta repetir algo que dice Luis de Tavira, que es un gran director de teatro, dramaturgo, maestro, que dice, el teatro, ya sabemos, ya nos resignamos, entre comillas, a que el teatro
nunca va a alcanzar a la cantidad de gente que alcanzan los medios masivos de comunicación o el mismo cine, en fin, la televisión, la radio incluso. El teatro es el arte de la persona que le habla a otra persona. Yo me estoy dirigiendo a ustedes a través de una cámara, pero quisiera que cada una de mis palabras llegara a su mente y, si es posible, a su corazón. Estoy hablando a la otra persona, a las otras personas. Decimos los actores de teatro que si logramos que uno de nuestros espectadores de una función salga reflexionando, salga conmovido, hicimos bien la tarea. Lo ideal es que sea a todo el público que asiste, pero a veces nos conformamos con uno. Quiere decir que a través de la comprensión que tuvimos de lo que decimos, logramos llegar a la mente de la persona que está frente a nosotros y que esto le provocara cosas, por lo menos inquietudes, incluso, incluso rabia, porque el teatro sirve para reflexionar. Y a través del teatro y a través de la labor que hacemos en el CU Voz, le damos voz, le damos voces a las personas que no la tienen y que a veces no pueden protestar como quisieran. Desde la libertad que es el teatro y la creación, podemos hacerlo. Yo creo que ya hablé mucho yo y a mí me gustaría escuchar quizá algunas opiniones, preguntas. Perdón, los lentes tan elegantes que voy a sacar. Se me encajan por aquí. Bueno, pues sí, tenemos muchos saludos también, bueno, de los que se han conectado de otros países, Paraguay, Colombia, Guatemala, Perú, y por aquí, bueno, perdón, se me escapará por aquí alguno de los otros países, pero de verdad, muchos saludos, muchos abrazos, y qué bueno, de verdad, que estén con nosotros hablando de un tema importante, que a veces lo dejamos de lado, ¿no? Porque son los libros, es la literatura, pero la voz. Y cuando hablamos de estrategias de fomento a la lectura, ¿no hemos dicho acaso que la lectura en voz alta es una de las herramientas más importantes? Y entonces recordamos alguna vez a la abuela, a la tía, al tío, al novio, la novia, el amante, el maestro, la maestra, que en algún momento nos leyeron un poema o un cuento, una historia, y de repente, ¡ah! Y dijiste, quiero leerlo, quiero tenerlo. O cuántas veces a ustedes que nos están viendo se han parado y han leído en voz alta, incluso ahora lo que nos han comentado, la lectura dramatizada, ¿no? Que algunos se han aventurado a hacerlo y de repente dices, y ha llamado la atención de los alumnos. Yo creo que todo esto, reflexionar desde lo que la maestra Luisa Huertas nos está planteando, es importante, y seguir pensándolo, seguir reflexionándolo, seguir, a lo mejor, voy a decir una palabra que no me gusta, pero sí es problematizando tal vez esta idea de la voz, esta idea de la lectura en voz alta. Y bueno, dice Pastelópolis, bueno, los saludos y las felicitaciones y que están muy contentos de tenerte en este espacio, Luisa. Continúan, no voy a decir todos los que están, los que ya lo han mencionado. Ay, perdón, Tiara, porque Tiara nos ha estado escribe y escribe y dice que qué padre sería estar por acá para poder estar cerca de la maestra Luisa. Ana María, bueno, Ana María es un comentario, así es, sí, somos así para hablar, apáticos, como maestros, como mediadores de lectura, vamos a aburrir a quien nos escuche, hay que ponerle emoción.
¿no? La emoción nuestra, es que esto, hace rato decías, Luisa, acerca de las palabras cuando las vamos conociendo, cuando vamos al diccionario, pero también no dejemos pasar esta experiencia de que cuando vamos al diccionario y conocemos una palabra, el significado de una palabra nueva, cómo nos detona también un montón de asociaciones y de emociones, ¿no? Entonces, sí, Les voy maestra. a contar una pequeña anécdota muy rápida, eh, con permiso de mi hija y sin permiso, porque no me da tiempo de pedírselo, pero mi hija desde muy niña dijo que iba a ser pintora y escultora. Yo le dije, adelante, maravilloso. Creció, yo le leía desde la cuna. Luego se hizo medio flojita para la lectura. Llegó a la secundaria, le dejaron a leer unos mamotretos así. Yo me fui a pelear a la escuela porque dije, oye, con esto vacunan a los muchachitos contra la lectura, no se hagan. Bueno, la maestra de tercer año de literatura les dio a leer a Benedetti, La Tregua. Ah, pues era la edad, la secundaria, las hormonas, y es una novela, pequeña novela de amor. Pero les cuento esto porque cuando llegó ya a la edad universitaria, ella estaba con su idea de entrar a la UNAM a estudiar pintura y escultura. Se viene la huelga de la UNAM, etcétera, y ella había tenido una maestra de historia que le había gustado mucho y se enteró que se iba a hacer el propedéutico de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y dijo, ay, pues mientras se levanta la huelga, hago el propedéutico y porque estoy desesperada de no hacer nada. Le dije, órale. Hizo el propedéutico, lo pasó y comenzó la carrera de historia mientras se levantaba la huelga. Y que se levanta la huelga. Y le digo, Randy, ¿qué vas a hacer? Porque me dices que te está gustando mucho la carrera y ahora ya dejas lo de la UNAM. No, ¿cómo crees? No, me encanta y además me costó mucho entrar. Bueno, no les hago el cuento largo. Ese primer año se aventó las dos carreras al mismo tiempo, terminó hecha pomada. Bueno, un día, lavando trastos, aquí en vuestra casa, eh, oigo los gritos de mi hija, mamá, mamá. Ay, dije, ¿qué le pasa? Llegué y estaba en la sala leyendo. Le dije, ¿qué pasó? Escucha esto. Pues a mí me pasa ahorita. Me empieza a leer un párrafo y se le quiebra la voz y termina de leer. Y digo, ah, qué maravilla, qué lindo, mamita, ¿qué es? ¿De quién es? Es No, de... no se oye, Isra. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Ya regresó el volumen. Ah, Es que tengo a Isra aquí a un lado, mejor avisar las ¿dónde, cosas. dónde me quedé? Que mi hija me llamó, Sí, ahí. que se emocionó muchísimo, se le quebró la voz y así siguió leyendo, terminó de leer y le digo que es muy hermoso, ¿qué es? Eh, es, es una explicación de Levi Strauss, un filósofo, sobre no sé qué que le habían dejado leer en la escuela en la carrera de historia. Ahí me di cuenta que mi hija iba a ser historiadora. Le dije, pero ¿por qué lloras? ¿Por qué te emocionas así? Dice, es que comprender estos conceptos, mamá, es maravilloso. Yo ya había oído hablar de esto, pero este hombre lo explica tan claramente que nos... Esta va a ser historiadora. Cuando terminó el primer año de las dos facultades, le pregunté, ¿por cuál te decides? Porque no puedes seguir así. Yo ya sabía que me iba a contestar. Mi hija es historiadora y maestra en historia del arte para vincular la pintura a la escultura. Por eso les digo, y a mí me pasa como actriz,
Cuando yo analizo el texto de una obra, aunque el autor diga, o en los libretos de las telenovelas, diga, llora, no, lo que a uno lo emociona es lo que está diciendo, es comprender lo que uno está diciendo, como me emocionó y siempre me emociona recordar aquel momento en que la lectura emocionó a mi hija y la hizo definir su vocación. Y como eso les podría contar muchas anécdotas. Y esto lo conecto, maestra, porque bien decimos que no toda la literatura es para todos. Entonces creo que, por ejemplo, ahorita en este momento que nos están viendo un montón de salas de lectura, de clubes de lectura, de responsables de comunidades lectoras, ustedes revisen cuáles son los textos que a ustedes les vibran, les gusta, les dice, porque esos son los que van a querer compartir y los van a compartir de verdad con toda la energía, con toda la emoción, con toda, y con toda la convicción de que segurito va a gustar. Nadie da lo que no tiene. Pero sobre todo eso que acabas de decir, nadie da lo que no tiene. A eso nos referimos cuando hablamos de comprensión de lectura. Si nosotros no la comprendemos bien, no vamos a poder darla bien, comunicarla bien. No sé si tengo unos segundos para leer la opinión de una jovencita, de una niña de 12 años. Les quiero explicar que como el diplomado es gratuito, nuestros estudiantes, para tener su certificado, dan talleres gratuitos en sus lugares, se regresan a sus estados y buscan lugares para dar talleres. No solo las capitales, sino municipios, un montón de lugares. Una de nuestras compañeras fue a una escuela y miren lo que escribe una niña de 12 años. Taller lectura en voz alta. A mí me gustó la maestra de canciones. Me gustó la mímica, pero lo que más me gustó es saber cómo poder proyectar la lectura hacia los demás desde un entendimiento, yo diría comprensión, y en lo personal, a mí me gustó mucho, ¿qué? Me gustó mucho sus clases, me gustaron mucho. No era aburrido y era algo que me gustaba hacer hasta para la relación, no, para la relajación. Gracias por todo y, y es que está escrito a mano. Perdón si es en algún momento falla. Felicidades. Es un buen maestro. Bueno, esto es una de las opiniones. Sí. Y otra opinión es de un maestro que fue a dar clase a habitantes de la comunidad rural ex Hacienda El Cubo, Mineral del Cubo, Guanajuato. Al realizar el taller me percaté de grandes bloqueos en la expresión verbal. Hay miedo a ser objeto de burla, a la opinión negativa de los otros. Es un temor anclado en la desvalorización de las ideas y emociones propias. Un miedo heredado del mandato de quedarse callado. Pienso esto de pie en la plaza principal mientras miro los bustos en bronce de los mártires del 22 de abril, 7 mineros sindicalizados que fueron asesinados en 1937 por encabezar protestas por las mejoras laborales. No es este el único capítulo de represión en la comunidad, pues apenas en 2010 los mineros protagonizaron una huelga que perdieron al cabo de 8 meses, y luego dice que ahora están los grupos del crimen organizado. Sin embargo,
Son un pueblo dueño de una rica tradición oral, donde brillan precisamente las historias de resistencia ante la adversidad. En este contexto, como nunca desde que comencé el diplomado, me hace sentido liberar la voz. Si bien el taller no contó con una participación numerosa, sí fue significativo, etc. Todo esto fue porque nos inclinamos en los talleres de retribución a que fuera de fomento a la lectura. En la medida en que aprendemos a comprender, a leer, pero ¿de qué nos sirve aprender a leer para leer? Toma Coca-Cola, come Sabritas. Para eso nos alfabetizamos. Es lo que nos han hecho creer, ¿no? Es lo que nos han hecho creer, pero si yo de pronto leo un parrafito que me emocione por algo, o que no me emocione, pero que me abra la comprensión a algo que estoy queriendo conocer, saber, ahí ya estamos hablando de otra cosa. Y otro compañero que nos mandó otra opinión nos dice, ya no se las voy a leer porque para que quiero escucharlos a ustedes. Fue a un cerezo de mujeres en Tlaxcala. Dice que iba pues un poco preocupado de si se iba a poder vincular bien con estas compañeras, y cuando les preguntó, que les pidió que le dijeran qué les había parecido el taller, le dijeron que había sido un espacio de libertad, que algunas nunca van a salir de ahí, y que comprendieron que con la lectura tenían un espacio de libertad. Híjole, así que aunque nos falte el dinero en el CEU, cuando pasan estas cosas maravillosas, entrañables, con integrantes de la sociedad, decimos, tenemos que seguir, porque las herramientas que adquirieron los chicos son las que llevan a las comunidades de todo tipo y lo que causan a esas comunidades. Entonces, por eso, Chilán. chilangizamos la formación para que vaya a todo nuestro país. ¿Y por qué yo escribí un libro? ¿Y por qué hacemos memorias de los encuentros nacionales que hacemos cada año, los encuentros de la voz y la palabra? Porque esto, compañeros, esto puede llegar al último rincón de una sierra, aunque no hay internet. Entonces yo por eso defiendo el libro de papel y tinta. Por más modesto que sea el papel, y aunque no tenga dibujitos ni nada, el mío no tiene dibujitos más que el de la portada. Pero están las palabras tan claras que estas las palabras son las que nos llevan a imaginar todo esto que tú describes y todo aquello. Por ejemplo, de aquí de este libro me encanta cuando hablas de lo que significa entender y de lo que significa comprender. Entonces, me abre, de hecho, me ha apoyado mucho en tu libro, Luisa, para poder también compartir este texto, o estas ideas, estos ejercicios, con las personas que se conectan con los maestros normalistas, con clubes ciudadanos, bueno, con todos los compañeros en salas de lectura que también se están dando estos talleres, pero qué mejor que toda tu experiencia, o sea, que poder, ojalá, estamos así con los dedos, de que este libro pueda llegar a todas las salas, ya me estoy adelantando, a todas las salas de lectura, a todos los clubes de lectura, pero sobre todo que la presencia de Luisa pueda también, de Chilanguilas, bueno, ya lo ha hecho, por supuesto, ya, si tuviéramos más tiempo nos compartiría por todos lados donde han dado, pero lo importante es, otra vez, comprender que sí, todos hablamos, todos leemos en voz alta, pero no todos tenemos todavía
esa conciencia del significado y de lo poderosa que es la lectura o la lectura en voz alta y la voz. Y esto que acaba de decir y compartirnos Luisa es la libertad, el concepto de la libertad y que todos lo hemos experimentado y que nos ha hecho, como dice el seminario, nos ha dado esta sensación de felicidad, de plenitud, de poder decir, de que hemos sido también en la historia, muchos poetas han sido castigados por decir, porque la palabra es poderosa, porque la palabra es fuerte, porque lo que han hecho en muchas culturas, en muchas dictaduras, es justamente eso, amputarnos la voz. Eso, nada más. Cierto, Norma. Es que no cerré la idea, no les digo, me fui por otro lado. Es que cuando hablé de las lenguas originarias, de las lenguas más, que sí, las tenemos y son maravillosas, pero a pesar de que fue doloroso que vinieran a conquistarnos, a invadirnos, pero hubo algo que nos dejaron. Hay un texto maravilloso que no tengo a la mano, ay, debía haberlo tenido, pero búsquenlo, de Pablo Neruda, que se llama Las Palabras. Búsquenlo, es pequeño, pero verán qué maravilla de texto. Porque, ¿qué pasó? Que con el español, que extendieron por todo nuestro continente, somos millones y millones de personas que podemos comunicarnos entre sí. Yo puedo andar en Malasia, pero si oigo que alguien dice, hola, buenos días, allá hay alguien que habla español como yo. A lo mejor es peruano, argentino, chileno o cubano o salvadoreño, de donde sea, pero habla español. Y vamos a descubrir además, y es chistosísimo, cuando puedan háganlo, cuando conozcan a latinoamericanos, a iberoamericanos, también con los españoles, pregúntenles cómo se dicen ciertas cosas en su país y van a ver qué divertido es, porque los significados a veces son muy distintos. Palabras que decimos aquí, por ejemplo, si nosotros vamos a Argentina y decimos, quiero una concha con cajeta, bueno, Oh. bueno, es el peor insulto. Ustedes ya se imaginarán por qué, pero si no se lo imaginen, pregúntenle a un argentino. No, es muy divertido cuando se pone uno a hablar con gente de habla hispana, pero que es de otro país, y entonces descubrimos que a lo mismo le decimos de diferente manera, o a las frutas, o en fin. Por eso decimos que hay que defender el español, conocerlo, defenderlo, hablarlo bien, tener buena ortografía. Nosotros no pronunciamos la fe ni la Z, sino decimos siempre la C, la Z y la S con, con la misma pronunciación. Pero está bien aprender a escribirlo, la buena ortografía para tener una buena sintaxis. Esto quiere decir la construcción de lo que se escribe. En mi tiempo se decía sujeto, verbo y predicado. Pues eso, defender el español, yo sé. Ahora hay muchas palabras que se dicen en inglés por toda la cuestión de la tecnología, pero cuando puedan, a mí cuando me mandan una liga para Zoom, digo eso. Oye, ¿ya me enviaste la liga? Sí, se le dice link, pero en español no solo tenemos muchas, nos sobran palabras para expresarnos. Y ya me callo la boca. Bueno, Escuchen. pues hay muchos comentarios, muchos, no podemos decir todos, pero uno pues representa pues a todos los demás. Dice, a ver, es Bere Hernández. Maestra Luisa, tiene mucha lógica en sus palabras. ¿Cuántas veces por una mala dicción o pronunciación no tenemos una buena comunicación con los demás? Ciertamente. Así es, así es. Gracias.
Dicen, sí, preguntan mucho por sus clases. A ver, y, sí y con toda la razón. Ceubos, sí. Fíjense que hace poquito, incluso supe que se había cancelado este taller por falta de participantes, pero también es porque no lo conocemos. Yo creo que este medio es un espacio para poder hablar de lo que es EUVOS e inquietarles. Eh, ¿Qué es EUVOS, maestra, otra vez? ¿Cómo se pueden inscribir? ¿Dónde pueden pedir información? Quieren. Y sobre todo también si hay en línea, por ejemplo, para nuestros internacionales. Sí, sí hacemos trabajo en línea. Es más, ahora hay un diplomado en línea. Miren, para que no se nos vaya a hacer tarde, físicamente alquilamos una casa en Avenida Baja California, en la Ciudad de México, 152, entre Saltillo y Cholula. Nuestros teléfonos son 55 55 53 28 40. Ojalá Sergio nos ayudes a anotarlo aquí en el chat, porfa. Y hay un segundo teléfono que es igualito, nada más que termina también con 55. Van a decir que parece trabalengua, 55 55 53 28 55. Pero no crean que como yo estamos en la prehistoria, no. Hay página de Facebook, hay Instagram, hay, ¿cómo se llaman las otras cosas? Y, por supuesto, tenemos una página. Y ahí ustedes la abren en la computadora y se les va a abrir todo lo que hacemos, qué talleres tenemos. Acabamos, como decía Norma, no pudimos abrir uno para docentes, que tanta falta les hace, pero también sabemos que los docentes ahorita están como en la recta final de las escuelas. En fin, hay muchos aspectos que confluyen, pero nuestra página es www.ceubos.com.mx. Fíjense cómo está escrito CEUVOS. Es de Centro de Estudios CEU para el uso voz. De hecho, lo están viendo, Luisa, en la pantalla. Ah, perfecto. Sí, ha estado el logo todo el tiempo ahí puesto. Qué bonito, ¿eh? Entonces, www.ceubos.com.mx. Y ahí van a tener toda la información sobre el diplomado de la sabiduría de la voz y la palabra y sobre todas las actividades, talleres, etcétera, que por cierto está por terminar uno maravilloso sobre el náhuatl y el español, el vínculo, cómo se han vinculado, maravilloso, del maestro Javier Cuétara, un especialista maravilloso que fue a Harvard a dar una universidad de eso. Y que no pude tomarlo. De verdad que cuando tengan ustedes la oportunidad en sus tiempos, aprovechen esos espacios. Es muy importante indagar mucho más y esperamos el próximo año poder hacerlo. Dicen, el trabajo es en línea, ya, ni modo. Por fortuna aprendimos eso en la pandemia. Al principio nos dolió mucho, pero mucho del trabajo es en línea. Sí, esa es una ventaja para los compañeros que están fuera, en hermanos países de América Latina. Aprovechen, métanse, o sea, después de esto, vayan por un café, esperen la siguiente mesa y métanse a CEUVOS. Creo que es muy importante hablar y liberar. La voz, que es liberar también las emociones. Dice Vera Hernández, maestra Luisa, un honor ser partícipe de tan gran discurso. Tengo una pregunta desde su enfoque acerca de las artes. ¿Qué mensaje deja a los maestros de educación para fomentar la mejora de la lengua? La lectura. La lectura. Sí, para
para mejorar en nuestro conocimiento del español, lo que necesitamos es leer. Miren, yo soy actriz de teatro y me gusta leer teatro, pero yo enloquezco con la novela y el cuento corto. Me encanta, me encanta. Y entonces puede uno leer cuentos cortos. Felipe Garrido, por ejemplo, bueno, hay tantos cuentistas maravillosos, pero Felipe Garrido, búsquenlo, búsquenlo, tiene unos cuentos cortos maravillosos y divertidos, así que le hacen a uno carcajearse. Yo le diría a los docentes que lean cosas muy cortas. Por ejemplo, un pequeño poema, un, un, un párrafo de un poema. Cultivo una rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Fíjense todo lo que dice. Cultivo una rosa blanca en junio, en el verano, cuando hace calor, como en enero, en el invierno. No se referirá, bueno, no me quiero expresar, en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca. Es un parrafito, Sí. son 4 versos de José Martí, el gran José Martí. Y tenemos a nuestros poetas, a los que son muy fáciles de leer, porque luego hay poetas, yo sé, que usan pura palabra dominguera y figuras retóricas medio complicadas y no se comprende nada. Pero si ustedes leen a Amado Nervo, a Jaime Sabines, es, es lectura muy fácil de poesía y que además le llega a uno al alma. Gabriela Mistral, Alfonsina Storni. Uy, bueno, no, parrafitos, así, parrafitos de 4 versos. Sí, sí. Sí, es una muy buena recomendación. Y aquí hay algo que ha inquietado. Dice Andrea Domínguez, ¿qué pasa con los usos, maestra? ¿Qué opina acerca de los usos del lenguaje? ¿Es el lenguaje inclusivo? Por ejemplo, el uso de ejemplo, niñe, los niñes, este, Eh, miren, yo creo que quien quiera expresarse así, adelante, por lo menos yo lo respeto. Si sienten que están expresando algo que les interesa, que les llega, que lo necesitan, bien. A mí a veces no me gusta, porque hubo un presidente, el más ignorante que ha tenido este país, que se llama Vicente Fox, que fue el que comenzó a decir los chiquillos y las chiquillas. Y de ahí se empezó a decir, ay, sí, que la inclusión y que, porque la sociedad patriarcal y se empezó a decir para todo, casi, casi que ustedes y ustedes. Eh, y yo decía desde aquel momento, no es necesario. Siempre hemos dicho la vida del hombre, ok, sociedad patriarcal, pero yo por eso hablo de la persona y del ser humano. Eso somos sí, todos. Del color que seamos, de la religión que seamos, de la preferencia sexual que seamos, que todas son válidas y cada quien tiene derecho a escoger su sexualidad. Todo el mundo tiene derecho a escoger su sexualidad, pero realmente se arreglan los problemas por decir niñas, niñas, niños, maestros, maestras, maestres, y hay palabras que ni siquiera se puede aplicar esto. El tigre es el tigre, la otra es la tigresa, el león, la leona, pero hay animales que son, que con decir
de una manera ya se está incluyendo a los dos. En fin, eh, insisto, ¿con qué nos sentimos a gusto? Usemos eso. Pero ¿saben qué? Algo muy rápido. Yo les digo a mis estudiantes, también en mi época había muchos modismos y hablábamos muy acá, oye maestro, comunícame tu ardor, que era Sí, prende el cigarro y ese tipo de cosas. Y para todos decíamos maestro, maestrín y la onda. Qué buena onda, todo era onda, porque José Agustín, un escritor, lo puso de moda. Bueno, hablen como quieran, pero conozcan cómo es realmente. ¿Sí me entienden? Lo doloroso es escuchar una conversación en lo que todo sea, oye, güey, fíjate, güey, que ayer, güey, mi jefa me dijo, güey, que tengo que llevar cada día a mi casa el pan, güey. Y esto hace, güey, que yo tenga que pasar la panadería, tenga que llegar antes de que me la cierren, güey. Fíjate, no puedo. Yo digo, perdón, ¿y para qué tanto güey? Si es güey que tiene sí. que ver con los vacunos o de güey tlatoani, pero lo que sea es too much, como dirían los gringos, too much, güey. No sé Sí. si está respondida la inquietud. Sí, sí, más que nada, pues era la opinión, pero pues cada quien opina lo que guste, estamos en una sociedad democrática y cada quien, como quien dice, pues está esa invitación, porque sí es una pregunta, pues que ha inquietado mucho. Miren, hay muchas preguntas, ya estamos en tiempo, ya saben en dónde buscar, en dónde localizar, en dónde contactar a Luisa Huertas, a través de CEU Voz. Yo nada más quiero leer esta última pregunta, que es, ¿dónde puedo adquirir el libro? O sea, para no esperar a que si el fondo lo envía o no a las salas, clubes, a las comunidades lectoras, ¿dónde pueden adquirir No, el es que libro? ahorita el fondo no lo puede enviar a ningún lado porque ya casi no hay libros o creo que ya no hay. Sí, Necesito, se tendría que hablar de una reedición, de necesitamos parte, y no ajá. hemos tenido el dinero para reeditarlo. Pero con los teléfonos que dio comunicándose por la página o por el Facebook, pueden preguntar, a lo mejor sí tenemos algunos poquitos ejemplares. Y les pido un favor, de preferencia no lo fotocopien. No. Yo no cobro derechos de autor, no cobro derechos de autor porque es un libro, para mí es un libro del CEUVOS y en el CEUVOS yo no cobro, esto no lo hago por dinero, ni los diplomados, ni nada. Me dirán, pues, ¿de qué vive? Soy honrosamente miembro de la Compañía Nacional de Teatro desde hace 15 años y tengo un sueldo mensual. Muchos dicen, es de los privilegiados. Sí, es un privilegio estar ahí, pero trabajamos como burros, andamos por todo el país y también actúo cuando me llaman en series, en películas, y ahí sí procuro cobrar muy bien para poder pagar los gastos del CEUBOS, para empezar la renta, porque no tenemos casa propia y eso es, nos desangra nuestra economía. Entonces, sí me siento privilegiada, pero de preferencia no fotocopien el libro quienes lo tienen. Y ojalá que consigamos financiamiento para sacar por lo menos unos 1000 ejemplares más, como nos Sí. sacamos la primera vez. Sí, ojalá que vaya todo, ahora sí que los vientos nos conduzcan a buen puerto con este libro. Y esto que dice que dice Luisa, yo voy a dejarte de decirte maestra, si es maestra, es una muy buena maestra. Nunca, no tuve el privilegio de tenerla como mi maestra, pero a través de CEUVOS, de los talleres que también imparten los demás muchachos, tuve la oportunidad, he escuchado y me ha enseñado y he aprendido todas estas cosas que no porque lo haya leído y lo repita, sino porque lo ha vivido y lo que nos
comparte es justo esta experiencia de la voz. Y estoy segura que todos aquellos que vayan adquiriendo herramientas de la voz, herramientas de la lectura, van a tener muchísimas ganas también de compartirlas, porque esas cosas no se pueden quedar aquí, se tienen que compartir. Lo Y bueno, importante es compartir, crear comunidad. crear comunidad. La lectura Exacto. nos ayuda a crear comunidad y a fortalecerla. Así es. Pues bueno, pues ya Luisa, si luego si quieres ver, creo que habilitan el chat ya posteriormente, te mandan pues muchos saludos, si quieres ver también, leer todas las felicitaciones que tienes, pues más adelante, creo que el día de mañana, pasan unas horas y ya YouTube lo habilita. Lo mismo también para todo el público que nos ha estado siguiendo, mediadores de salas, clubes, el Libro Club Ciudad de México, IBI y todos aquellos que hacen esta gran república de lectores, esta gran América de lectores. Pues no sé qué sería, con qué te despides, Luisa, qué sería por el momento, lo que nos quisieras decir a todos que te estamos escuchando. Yo empecé muy pequeña, porque jugando, mi padre nos orientó a hacerlo, pero como juego, casi como juego, y nos allegaba materiales adecuados según nuestras edades. Solo les puedo decir que en momentos muy difíciles de la vida, leer me ha ayudado a reconstruirme como ser humano. Me ha ayudado a crecer, me ha ayudado a tener esperanza, a creer en la vida, en el ser humano y en la posibilidad de la felicidad. La felicidad son segundos. Es más sabe el diablo por viejo que por diablo. Yo soy vieja. No crean que la felicidad es una estela que va con uno ahí todos los días a todas horas, no. Pero buena parte de esos momentos de felicidad, se los digo, se los digo de corazón, no digo lo juro, pero se los digo por mi hija y ahora por mi nieta. Esos grandes momentos de felicidad me los ha dado la lectura. Los invito a leer y los invito a leer en voz alta para otros y trabajen su articulación, comprendan muy bien. Les agradezco profundamente que hayan estado acompañándonos, que hayan escrito lo que hayan escrito, se valen críticas. Lo importante, porque eso es muy importante, es que aprendamos a escucharnos y a respetarnos. Gracias, gracias, gracias siempre por haberme hecho esta invitación. Al contrario, Luisa, al contrario por haber aceptado, al contrario por estar soñando ahora lo mismo, invitarnos a tu sueño. Y pues bueno, pues ahora vamos encaminándonos juntos con este pensamiento, con estas inquietudes, con esta poética, en esta construcción, en todo lo que ha experimentado y aprendido y han investigado en este espacio. Que sea todo esto pues para la lectura en voz alta, porque finalmente a la lectura en voz alta devuelve el origen a lo que hoy le llamamos literatura. Fue primero la palabra, fue primero la voz. Nuestra ¿no? tradición oral es riquísima y no perdamos, por favor, la costumbre de platicar entre la familia, entre los amigos, entre la gente del trabajo, hasta en la calle. Platiquen, hablen, hablemos. La tradición oral es muy importante. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en esta charla y les invitamos a que vayan a tomar un café, un bocadillo para que se conecten a las 3 de la tarde, que vamos a tener a Mónica Jara y Pedro Pulido desde Colombia.
Muchísimas gracias y seguimos en este seminario. Les recordamos que hoy concluye el seminario. Se va a habilitar al finalizar este seminario, se va a habilitar un cuestionario que ustedes deberán de llenar. De esta manera les va a llegar su constancia de participación. Muchísimas gracias y saludos a todos los compañeros, hermanos de Latinoamérica. Gracias, gracias, gracias por estar y a todos nuestros connacionales que han estado aquí. Gracias. Hasta pronto. Gracias, Luisa.